Al menos me gustaría poder compartir con ustedes el trabajo que presenté en Santán. Y eso muestra también esta cuestión que decíamos del pensamiento. Cuando las palabras son cosas. Que no es mi intención. Nada más recordar que es bien impresionante cuando uno ve cómo la historia de la medicina se va separando de la música, se va y luego la historia de la medicina se separa de la salud física de la salud mental y cómo hemos llegado a especializarnos, y eso nos ha hecho comprender menos. Buenas tardes, buenas noches amigos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos después de un periodo de un lapso de tiempo que nos tomamos, nos volvemos a encontrar en este espacio tan bonito, tan amable que venimos construyendo cotidianamente los viernes con nuestros amigos Radamés y Mane. Este espacio, les decía, que se llama Historias de Amor, de Locura y de Música. Hoy estamos con los amigos con las pilas recargadas y prestos a comenzar una nueva charlita y renovar estos encuentros que tan bien nos hacen. Así que, bueno, voy a pasar a presentar a nuestros amigos. Radamés, ¿cómo estás? Hola, Vladi, ¿qué tal? Mucho gusto de volverte a ver después de un pequeño break debido a actividades profesionales del doctor Juan Manuel. Ahí estamos, muy bien. Y hablando del doctor Juan Manuel, Mane, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o mañana, quién sabe qué será allá donde nos escuchen. Pero pues, bienvenidos a todos. Para mí siempre es un honor estar aquí con este par de grandes amigos y muy queridos sujetos. Y bueno, eso. Bien, Mane, bueno, vamos a contarnos un poco en qué anduviste, y también tu charla va a tener que ver también en este lapso de tiempo que estuvimos sin vernos, y que nos puedas contar un poco la vivencia por los lugares donde anduviste, que también tienen que ver mucho con la historia, mucho con la locura y mucho más con la música, ¿verdad? Bueno, mira, es muy amplio y muy ambicioso ese pedido, ¿no? Por las cuestiones que implica, pero déjame poner un poquito más esto. Al menos me gustaría poder compartir con ustedes el trabajo que presenté en Santán, no tanto como del viaje, si les parece bien. Claro, a eso iba. Excelente. Y explícanos pues un poco, así, porque los que no somos especialistas, ¿qué es Santán? Bueno, el Hospital de Santán tiene muchísima historia. Empezó siendo una granja en donde iban a trabajar ahí los enfermos que padecían, ¿no? De alguna manera, es una zona que parece, ahorita es como una manzana, ¿no? Y es el hospital más importante de Europa de salud mental y que ha construido como estrategias sociales, de enfermería, de psiquiatría. Por ejemplo, ahí se ha generado, es como el lugar donde se piensa la clínica de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta de clasificación de las enfermedades mentales distinta a la norteamericana, que es el DSM-3. Entonces siempre están, digamos, con esta tradición filosófica que traen en Francia, pensando mucho esto y poniéndolo a andar. Y en este contexto es donde precisamente se llevó a cabo este evento, que fue un éxito rotundísimo, de gente de todo el mundo sobre el arte y la apuesta, digamos, del arte como una estrategia y como una herramienta clínica. Y de hecho, también me gustaría dejar en este chat también el link, un link porque se hace una petición a los gobiernos en una de estas de change.org, a los gobiernos del mundo, para que pongan como en las políticas públicas de salud a este asunto, ¿no? Vamos a hacer una plática en una página que se llama Yoica, que se llama El arte como remedio. Yoica.
Joica, sí, en Joica. Búsquenlo en Facebook, que ahí lo van a poder encontrar y van a poder disfrutar. Igualmente lo vamos a compartir en las redes. Y Mane, después, si podés, pasame el link, que lo hacemos que circule por acá abajo, así los amigos que nos Ahora ven mismo. pueden firmar el link, esa petición con respecto a algo tan maravilloso como es la cura o el arte como herramienta, que me parece algo maravilloso. Así, o sea, porque estamos diciendo, la psiquiatría, ¿no? Desde su escucha, también como desde su medicamento, el efecto del medicamento, el acompañante terapéutico, Vladi, que tú eres un gran experto en esto, un escritor, alguien que produce en esto. Todo lo que hay, pero el arte como una manera de instalar, de construir, Claro, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Y se hizo este congreso dentro del contexto de las actividades, de cómo Santán piensa la clínica, e invitaron a gente de todo el mundo. Digo, de todo el mundo, es que quiere decir, había gente de Uganda, de Japón, de Israel, de Ucrania, de México, había tres de México, evidentemente había muchos franceses, había de gente de Afganistán, también de Turquía, y todos dando muestras, independientemente de la cultura, de la cosmovisión, de la situación a la que se enfrentaron, si era la guerra como contra otro país, la guerra civil, el arte cómo se utiliza y casos de éxito, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí, yo creo que también esto del arte va tomando como que el arte en sí mismo como concepto de ciencia, pero el arte además también me parece, acá Mane, corregime si me equivoco, que va más allá del concepto del placer del arte, de la observación del arte, sino el arte como concepto de despertar cosas, ¿no? Como motivador de algo, ¿no? Me parece que va por ahí la cosa, más allá de la cuestión por ahí más, si se me permite, más hedonista del concepto de apreciar el arte por el solo hecho de apreciarlo. Aquí se convierte en una herramienta ni más ni menos que desde el concepto de salud mental, lo que me parece maravilloso. Si me permitís, Sí, nosotros vamos a hacer un congreso internacional de acompañamiento terapéutico y vamos a tener la presencia de un vocalista, de un músico que hace música con personas con discapacidad y la verdad que lo que se produce es algo maravilloso, es algo maravilloso. por Eh, supuesto, por supuesto. Ahora, sí. nada más como la pregunta que queda ahí en el tintero para después, porque Uh-huh. ahorita que empiece a leer verán por qué Vamos, lo hago, ¿no? ahí vamos. Pero sí, no solamente de ese lado, sino también el arte, cuando te estoy preguntando de esto, y es una pregunta a ti, Vladi, sobre todo, como colega, de esto de la escucha, de cómo intervienes con otro para cambiar su calidad de vida, todo lo que es el acompañamiento como una técnica, como lo Uh-huh. puede ser también como para el pintor o para el músico, que esto se vuelve como algo fáctico, es decir, que de nuestro lado, cuando abordamos el trabajo con la locura, no solo la psicosis, hay algo de arte, hay mucho de arte, Sí. como qué Uh-huh. hacer con lo que falta, ¿no? Sí. Uh-huh. Con la Sí. intuición, como que hay otro saber puesto en marcha ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay una cuestión también desde el arte también como esa cosa como vos decís, de la escucha, como de construcción, y además del aspecto de la construcción, el arte en sí mismo como un concepto lúdico, ¿no? Y cuando uno se entrega a este concepto lúdico, me parece también como que esas barreras inhibitorias que nos mantienen a nosotros despiertos y estamos siempre a la defensiva, que el arte nos permite que esas barreras se bajen, ¿no? Porque nos entregamos a una especie de placer
que el arte nos permite transitar. Y como dice Mane, me parece a mí, Mane, no sé por dónde va tu charla, pero este concepto de entregarnos a cualquier arte, a cualquier tipo de arte, también como concepto complementario. Esto que yo les contaba de esta persona que es un cantante conocido, de hecho hay un video, hay un grupo acá que se llama Ataque 77, un grupo punk bastante conocido, cuyo saxofonista también tiene un grupo para trabajar así la discapacidad. Y uno nota que las personas con discapacidad, cuando tocan música, por ejemplo, desde el concepto elemental del arte, tal como uno lo conoce, se complementan porque desaparece la discapacidad. Claro. Desaparece el concepto elemental y social de la discapacidad y lo que emerge ante nosotros es un músico, es un artista. Entonces, en ese acto, si se me permite esta cuestión de equiparar, de igualar, ¿no? El mal nombrado y el mal utilizado concepto de normalidad, en ese momento se expresa ante nuestros ojos, porque vemos, desaparece la persona con discapacidad, el síndrome de Down, la persona ciega, lo que fuere, y ante nosotros hay un artista que a través del arte, a través de la música, se manifiesta. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sí, de ese lado sí. De ese lado sí. Y esa es la relevancia de esto. La petición, el manifiesto, la declaración, es eso, es una herramienta Es una que herramienta. se puede desconocer, pero la manera en la que opera en la cabecita loca, en la estructura psíquica, es una herramienta muy importante, como lo puede ser el medicamento. Ahora, del lado nuestro, cuando estamos enfrentándonos a lo que no sabemos, a lo que está ahí, entonces también es un arte, ¿no? Bueno, entonces, y además que tiene que ver con muchísimo creación, ¿no? Hasta en estas tragedias de creación delirante, todo, hay mucho de crear y nosotros también qué hacer en una situación que por su propia naturaleza es loca, ¿no? En donde nos vemos a cada rato en el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, Radamés tiene varios amigos que son eso, acompañantes terapéuticos. Entonces más o menos conoce el asunto, ¿no, Radamés? ¿Qué opinas? Mira, yo quisiera que me hablaras un poquito más de, ahorita doy mi opinión, pero yo obviamente soy más músico, yo no tengo nada que ver con esto. Tengo la fortuna de tener amigos, como dices tú, que pues se dedican su vida al acompañamiento o que son profesionales de la salud mental como Mane o como Vladi, lo cual me hace muy afortunado, eso la verdad lo disfruto mucho, es gente con la que yo me llevo muy bien, esta capacidad de entender la salud mental y la salud emocional como algo en lo que hay que trabajar y en lo que se puede mejorar, me parece que es algo que hace ser humanos mejores siempre y es muy contento de contar con la amistad de Vladi y de Mane. Y antes de yo hablar de estas cosas de las que no sé, que me da mucho miedo, quisiera que me contaras de qué hablaste en tu conferencia, Mane. Si quieren, entramos a eso. Ahí Sí, vamos, ahí vamos. Te escuchamos. ¿Sí? Digamos, lo voy a agarrar esto como una materia prima, de ahí nos vamos deteniendo, si algo quieren decir, vale. me detienen. Vamos a hacer esta conferencia un diálogo, Ok, ahí vamos. un conversatorio, Me Ahí parece estamos. excelente. Adelante, que no caminante. conservatorio. Bueno, primero, Ese fue preámbulo. bueno. Ese fue bueno. Acompa- acompañando a Alicia a salir del país del pensamiento. ¿Ok? Así se llama. El arte como camino de la cura. ¿Sí? Bueno, o sea, la pregunta antes de seguir, ¿no? Es cómo decir las cosas, ¿no? ¿Cómo puede decir algo que solo se vive gritando? Uh-huh. ¿Cómo se puede decir algo que está en una cosa fina, sutil, como del silencio, del amor, por ejemplo, como la poesía de los amorosos? Este, bueno, el país del pensamiento, ¿no? Se llama.
Entonces, la relación de esto que es el pensamiento con cómo decir las cosas, con lo que estábamos conectando. El pensamiento, ¿cuántas formas tiene de decir las cosas? ¿No? Volviendo a Alicia, ¿no? Pero de Alicia también a los sueños, como esa misma vivencia del sueño, producción del mundo, de la espacialidad, de lo visual, todo, del sueño, es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? La del sueño es la de Alicia, que también es la de aquel que alucina, y bajo el mismo principio del que lo alucina, nada más que no está dormido. Entonces, por eso tiene que ver con Alicia. Quiero partir de señalar que esta obra de Lewis Carroll, estoy leyendo, encontramos un gran error en la traducción, pues no se trata del país de las maravillas, sino más bien del territorio del pensamiento. Wonder es preguntarse, maravillarse, asombrarse, sufrir las consecuencias de la especulación, ¿no? I wonder, es desde el texto. La vida de Alicia también no es wonderful, no es maravillosa, es muy sufriente, precisamente atrapada en ese pensamiento. Muchas veces llega a ser una pesadilla imparable, por ejemplo, cuando se está ahogando, ¿no? En sus propias lágrimas, por cierto. Y eso muestra también esta cuestión que decíamos del pensamiento. Cuando las palabras son cosas, cuando todo es pensamiento como en el sueño, todos somos nosotros, como en la locura también. Entonces produce un mundo hecho a la medida de sus temores. ¿Están de acuerdo? Wonderland Sí, está horrible, porque Wonder, land, el país del pensamiento, la tierra del pensamiento, land es tierra, wonder es pensamiento, el país del pensamiento, aquí significa poder circular en ese universo del gran otro, ¿no? Que es también un oscuro espacio en donde aparece el arte. ¿En dónde comienza? Si no es, como dice Borges, en las grietas está el Dios que acecha. Aquí encontramos también la manera en la que el otro es el autor principal de nuestra obra. ¿De dónde viene el arte? Y aquí parece que es el otro. ¿Y qué otro? O sea, ¿es un anonimato? ¿O es nuestro otro? Escribir es inventar al otro. De cualquier manera, el otro es el autor principal de nuestra obra. Aquello que se vive ajeno y al mismo tiempo es lo más íntimo y nuestro quehacer se funda en poder ayudar a que se escriba, a que pueda inventar ese personaje. Ese acto del fantasma, en este acto de apalabrar, el fantasma pierde su poder, porque apalabrar aporta cierta materialidad y es el camino para resolver el acertijo, volviendo a Alicia. Es que eso, cosa que está en silencio, está enterrada, apalabrar y llevarla a otro territorio, usando el arte como escritura, que siempre es una solución. Pero el arte no solamente lo pensamos en esas disciplinas clásicas, es también de nuestro lado un arte pensar en cómo intervenir. En algún momento les diría, el hombre de piedra era un delirio. Y yo le dije, vamos a hacer una canción del hombre de piedra. Y nos fuimos al mar de piedra en la UNAM, que es una escultura gigante, entre la roca volcánica. Nos fuimos a escribir, a poner palabras al hombre de piedra, para que después esas palabras operaran de otra manera. Pero teníamos que estar ahí en ese lugar. Creo que eso tiene que ver
con lo que es la palabra y las cosas, los hechos, ¿no? Que es en donde trabajamos. ¿Alguien puso chatear algo? ¿O es mi imaginación? Yo nada más rápido, ahora que mencionabas a, a- a el Wonderland, ¿cómo se traduciría? Me puse a buscar aquí rápidamente. Y wonder es una palabra inglesa que tiene su origen en el antiguo Wundor, que significa maravilla o milagro, algo que causa asombro o sorpresa. Y este término proviene del germánico común, relacionado con el, estoy leyendo, con el protogermánico Wundran, que tiene el mismo sentido de maravilla o algo sorprendente. Y lo que me parece interesante es esto, que aparece en otras lenguas germánicas, como el alto alemán, el antiguo Buntar, y el nórdico antiguo Wunder, y estas raíces sugieren una experiencia de asombro o de admiración. Además, se vincula con la raíz protoeuropea, protoindoeuropea ven, que significa desear o anhelar, lo que refleja la fascinación humana por lo desconocido o extraordinario. Lo cual me parece muy apropiado que menciona Mane de que en esta obra de Alicia en el País de las Maravillas, no es el país de las maravillas, es un poco la tierra del asombro, la tierra del deseo, la tierra de los que nos sorprende, y de alguna manera, como dice Mane, la tierra del otro, ¿no? Porque algo que nos sorprende es algo que es el otro, definitivamente, o algo sorpresivo tiene que tener algo de otro. Entonces, nada más era un pequeño apunte a lo que comentaba Mane. Usar el arte como escritura es una solución, ¿no? Ahora, tiene otro que no está en esa definición, por ejemplo, si lo digo en inglés, I wonder if you were right, ¿no? Entonces, I wonder se utiliza como yo especulaba si tú estabas en lo correcto. I Claro. wonder también tiene que ver con eso de la especulación. Y esto de que son acertijos para salir de una cosa a otra, es como muchas veces lo hacemos, lo planteamos, pues como llevando las cosas a otro nivel lógico, primero apalabrando, teniendo ese escenario, y ese es muchas veces nuestro trabajo, la relación terapéutica. Es eso que permite poner las cosas en la mesa y ordenarlas de otra forma. Este, o sea, todo esto está lleno de acertijos para nosotros, ¿sí? Frente a alguien que está atrapado en su propio pensamiento y además eso que alucina es una solución que de la que no se quiere curar. ¿Para qué se va a curar si ya es Dios? Si esto lo completa, ¿no? De una manera loca, como que se lo arranca de la realidad para atraparlo en su sueño que se vuelve este pensamiento, ¿sí? Entonces, la escena está llena de acertijos que juegan con Alicia todo el tiempo desde su construcción onírica. Se vive en manos del gran otro, donde no es dueño de la situación, al contrario, está en manos de su pensar. Eso es lo que digo, está en manos de su pensar, ¿ok? Donde las palabras son cosas. Entonces, Alicia y nuestros delirantes están atrapados en su propia fantasmagoría. Los mitos fundacionales se vuelven contra ellos. De pronto, parece que la operación de estos acertijos tiene la misma función que las intervenciones del acompañante terapéutico, del psiquiatra, del analista, del tallerista, para despertar de esa realidad tormentosa. ¿Cómo ayudamos a salir de esa cárcel del pensamiento y la certeza? ¿No? ¿Sigo? Sí, claro. Entonces, un texto maravilloso para pensar este asunto fue escrito por Gilles Deleuze en su obra La lógica del sentido, que nos muestra fundamentalmente una lógica inconsciente propia al sueño y el delirio, donde este contexto nos apoyamos para dar cuenta de la potencia del arte para tratar las patologías, las fantasmáticas que se muestran desde la estructura del lenguaje. En la literatura africana tenemos la obra de Amos Tutuola, llamada My Life in the Bush of Ghosts, donde un niño va corriendo, sale corriendo de su villa
porque llega otra tribu a matar, a quemar, a incendiar, a todo, a robar, y sale corriendo a la selva. My life in the bush of gold. Mi vida en los matorrales de los fantasmas. Entonces, digamos como en este proceso donde un temor, si tiene más pasión, parece tener más verdad, lo hace más real. Y entonces detrás de la puerta pueden estar todos nuestros infiernos. O sea, de nuestro lado, del nuestro Vladi, como responsables de un tratamiento, muchas veces el destino de un paciente se juega en suponer que no puede variar la significación propia de cada estructura. O sea, los locos siempre se quedan locos. Nuestras suposiciones o prejuicios pueden definir el destino de un sujeto. Por esta razón debemos de partir de una profunda ignorancia, en donde caso por caso se revelará las coordenadas de la cura y las posibilidades dentro de la estructura del lenguaje. Abordar estos casos implica necesariamente sumergirnos en cada una de las fantasmagorías. Podemos decir que nos convertimos en una suerte de Sancho Panza para el Quijote, para Alicia o para nuestros pacientes. Nuestro trabajo como acompañante terapéutico consiste en producir una suerte de poética del espacio que permite la elaboración sin tener que pasar por el proceso secundario. No tenemos que entender. Es más importante estar. Eso es del cuerpo. Muchas veces, y casi siempre, lo esencial no es lo evidente. Sin embargo, sabemos que nuestra disposición y presencia en acto puede servir para restituir la dignidad del sujeto. Para empezar, nuestra posición como acompañantes terapéuticos es también un arte, pues conlleva la necesidad de escuchar desde el propio cuerpo, lo real, producir algo con él, en el universo de las formas, quizá a veces hasta desde la representación cosa freudiana, y es ahí cuando es fundamental buscar aquello que sí puede en cada uno en su particularidad. Es una clínica sui generis, donde sui generis, caso, género, cada uno se inventa en sí mismo, donde en cada caso se inventa la clínica, donde las frases se producen como cosas, como objetos. Entonces hay que apostar por hacer de ese espacio poesía. Cierta poesía del espacio donde a veces ahí está la resolución del acertijo. No en la palabra, en la ecuación, sino en la letra, en la forma. Como un texto hermético donde la respuesta está en la forma. Poder hacer con nuestra ignorancia, donde no hay nada que entender. Eso es un vector esencial, igual que en el arte. En el arte para componer hay que arrojarse al silencio, desaparecer en él y ser, aparecer, como el ave fénix en lo que soplemos, en lo que toquemos, en lo que hagamos, ¿no? Muchas veces también es escuchar. Retomando a Freud y Lacan, podemos comenzar señalando que aquello que dice Freud en su artículo sobre lo siniestro, en Heimlich, cuando se refiere a que existe una condición estética de lo cotidiano. De ahí se desprende la pregunta necesaria sobre cuándo comienza y cuándo acaba el arte. Por esto es tan importante considerar al arte como una forma privilegiada de trabajar, puesto que el arte produce el destino de su pulsión. Sublima, fabrica su destino como una fábrica de cura, como una operación profunda que se instala y se elabora desde lo arcaico. Ahí está el remedio. Para poder crear no podemos instalarnos desde una relación médico-paciente. En la práctica se borra y la frontera mórbida entre el enfermo y quien lo atiende. Se trata de un juego, to play, con sus propias reglas,
en donde las dos partes pueden ganar. El contrincante es el silencio y la victoria se juega en la posibilidad de escribir, de atravesar ese espontáneo. El artista especial ve que el músico tiene como un recurso escucharse y escuchar al otro con el cuerpo, no con la comprensión. Para ser más claro, los efectos de este trabajo no se juegan en la comprensión, sino más bien en lo que produce la razón, las razones. Aquí cabe hacer un reconocimiento al gran Schreber, quien fue uno de los primeros en señalar esto y una inspiración para su tiempo. Un loco iluminado. Quien está atrapado en esa pesadilla de la que no puede despertar y pretende ayudarlo, debe de asumir su condición de objeto. Eso es lo posible, o sea, en lo que él sí puede, un paciente a un delirante. Aún así solo podemos operar cuando podemos devenir en otro distinto al de su historia, uno que no lo traicione. No se trata de pensar lo posible solamente, sino cuáles son sus recursos. Poder escuchar y operar desde los recursos que sí tiene cada delirio, cada sujeto. Si podemos hacer esto un camino, debemos saber que el AT, el acompañante, se ocupa de la poética del espacio. En cualquier caso, que lo que transforma es lo que deja huella. Pues para cualquier ir análisis es también hacer poesía, ¿no? El acto de acompañar va rodeado de dignidad. Es uno de los pocos vectores claros, es una apuesta por el sujeto en frente a los abismos del lenguaje. Como sea que tomen su forma, su generis, así escucharlo es no dejarlo solo, acompañarlo aún en su propia ausencia, que es la más profunda soledad del sujeto, ¿no? La vivencia que nos toca el sufrimiento del sujeto nos muestra una ventana de lo que nuestro delirante vive, pero sin las palabras, con la mirada, pero ahí ya no está solo. El acompañamiento se hace sin entender a ese otro, pues el acompañado se encuentra en donde no puede pensar, se obedece. Alguien está moviendo algo que se oye muy fuerte por acá, algo se mueve por allá. Bueno, el acompañamiento terapéutico, bueno, ¿sigo? Sí, claro. El acompañamiento es una suerte de superficie donde el acompañado puede escribir. A veces somos testigos, a veces solo un objeto más en ese universo de las formas. Un otro en el campo del gran otro, de una forma sui generis, una suerte de andamiaje para el otro. Esa puede ser nuestra disposición. Déjenme nada más ahorita darles 4 ejemplos de esto. Y habría muchos más, ¿no? Pero por tiempo. Uno, bueno, voy a omitir hasta el apodo, pero es un nombre propio, llamémosle Canas, y la música. Se trata de una paciente con un desorden orgánico mal llamado cretinismo, que se golpea todos los días hasta que ya perdió casi 100% la vista, como 10-20% con un ojo. Durante casi 20 años comienza este, estas sesiones y se la pasa diciendo que pasan cosas que no le gustan, ¿no? Esa es la palabra, la frase repetida. Pero llega al consultorio buscando, por ejemplo, dónde hay basura para poder llegar y golpearse. Una historia de un padre ausente, pero muy golpeado. Eso es lo que estaba presente. Con ella propuse hacer letras y cantarlo. Yo hice unas pistas de música en el estudio y ella las cantaba. La letra eran muchas groserías que no podía decir solo en su vida cotidiana. Esto bajó la frecuencia y la profundidad de las heridas. O sea, decir, invitar a soltar el micrófono, haz de cuenta, Janis Joplin, Ulises, chinga tu madre, ¿no? O sea, ya no va para adentro, ya va para allá, ¿no? Pues por un tiempo ayudó, ¿no? En otro caso también, la pintura,
El paciente salió de la sesión con su analista, yo era el acompañante, diciendo que se iba a suicidar. Fuimos a su casa por un lienzo, pinturas, lo acompañé a pintar, mientras había una gran tormenta, ¿no? Que hasta intervino en la creación de esa pintura. Entonces, todo acabó como este, una catarsis muy fuerte que hizo que la idea desapareciera, ¿no? Del suicidio. El hombre de piedra, esto no es un poco. Un paciente tenía el delirio de convertirse en ese hombre de piedra, que era del abuelo muerto y llegaría. Fuimos a esta escultura con poner una letra y digamos más bien que eso era una forma de juego, no era una intervención médico-paciente. Vamos a jugar a hacer una letra, jaja, ¿no? To play. Pero eso más que nada es una dimensión de la realidad que podemos inventar. Eso es lo que quiero decir para poder trabajar. Entonces, un taller de percusiones también es el cuarto ejemplo. Hice con el gran Juan Carlos Plag, que quiero mucho, quise mucho. Hice un taller de percusión 4 años, que construíamos las percusiones con objetos, ¿no? Con cosas, con cómo sonaba el mundo. Hicimos percusiones, hicimos ensambles. Escuchar al otro era la consigna en el ensamble, y luego acompañar una película muda, ¿no? La alteridad se jugaba todo el tiempo y la posibilidad de un discurso social. Como lo hicimos como 8 veces este taller. Terminaban, como decía, en una película con cine mudo y me excomulgaron muchas veces, ¿no? Acompañar desde cualquier lugar del equipo es para los clínicos también un goce, donde tenemos una cierta fe en el sujeto, que nos permite apostar, como es el poeta, a la palabra desde los abismos del lenguaje. Así el estilo se inventa, como el músico que comparte los laberintos del arte en la invención de la escucha, que también implica, además, inventar una voz, generalmente discreta, que pueda lidiar con los demonios, a veces solo con el arma de dejarlos hablar hasta que se escuchen. Gracias. Muy bueno. Muy bien, Muy Mane. bueno. Me encantó. Me encantó. Pienso, Mane, que a ver si podemos concluir acá en esto. El arte, así como en Alicia, hace real lo irreal y de esa manera lo hace vivencial, me parece, ¿no? Como pasa en estas personas que, digo, el intento de suicidio se canaliza a partir de la pintura y por ahí lo que representaba el intento de suicidio como un concepto onírico se hace real a partir de esa pintura y al hacerse real desaparece. ¿Puede ser algo así como conducente el arte desde ese espacio? Es una muy buena pregunta, pero yo te diría que cualquier forma como de este sufrimiento es como esa dimensión también como que tiene que ver con el arte, ¿no? O sea, no es Sí, lo mismo quererse quitar la vida que quererse quitar esa vida, esa vida. Claro. ¿no? Entonces, pero, digamos, toda la construcción del goce también es el oficio del poeta. Toda historia es una ficción, también, Pero la posición frente al mundo. hay como una necesidad de materialización también de ese concepto onírico. Vos también lo planteás ahí en ese concepto del hombre de piedra, ir a ese lugar a tocar el hombre de piedra para pensarlo a través de la palabra, ¿no? De la escritura y esa cuestión ¿no? Eh, Primero hicimos la letra y uh-huh. luego hicimos los coros y luego la música y luego lo grabamos en un portaestudio. El Tuvieron que ir hombre ahí. de piedra. A Muy ver, bueno. cántala, si te recuerdas. No, Ah. Tuvieron que ir No, es que a a la mí me... UNAM, tuvieron que ir a la UNAM a vivenciar ese hombre de piedra para sentir, para realizarlo, para darle entidad, ¿no? exacto. Como pasarlo de esta cosa que estaba ahí como un monstruo delirante
como invitarlo, como lo puede hacer muchas veces un ritual que pretende invocar a los dioses, el reciclar el tiempo, lo que sea, Ujú. es como una cosa casi hasta épica, hacer un juego con eso, ¿no? Vamos Sí, a un lugar de piedra, al mar de piedra, a pensar al hombre de piedra, piedra a piedra. O sea, no es lo que no puede, es lo que sí puede, pero para eso hay que llevarlo a eso. Es un acto de un convenio social. Mira, aquí sí vas a poder. Está Es hacer un increíble, puente. sí. Mira, aquí sí vas a poder. muy bueno, muy bueno. Es una Me parece, estrategia. a mí Y me ahí te parece, digo que es sí. artístico. Sí, sí, claro. Perdón, Radamés. No, no, me parece fascinante porque yo la verdad no tengo la profundidad del conocimiento que tienen ustedes en la clínica y pues todo el trabajo de acompañamiento terapéutico y también de psicoanálisis. Obviamente algunos conocimientos generales tiene uno por cultura general, pero sí me parece fascinante porque la historia de la música y la historia del arte siempre han estado muy ligados a la medicina, ¿no? Tengo por aquí algún par de ejemplos que encontré, perdón que me vaya a la pantalla para poder leer, pero tengo un par de ejemplos aquí interesantes pues, de cómo la historia de la medicina y de la música a veces siempre han estado juntos, ¿no? Siempre la medicina y la música. Por ejemplo, en Egipto y Mesopotamia siempre se creyó que la música tenía propiedades mágicas y curativas. Era usada en rituales para tratamientos médicos y rituales religiosos, y los sacerdotes y curanderos o sanadores normalmente cantaban o tocaban instrumentos, y esto lo vemos en la iconografía egipcia, para espantar las enfermedades y los espíritus negativos. También sabemos que el potencial de la música fue reconocido por Pitágoras y Platón, su habilidad de la música para influenciar la salud y el estado emocional. Pitágoras se queja de que algunos de los modos son malos para la juventud, no recuerdo cuál, si el lidio o el dorio. Él decía, hay ciertos modos musicales, claro, ellos tenían otro sistema musical, y él dice, y estos modos son los que son para la gente sana, y estos modos son por la gente que no se deben de tocar porque corrompen a la juventud, etcétera, y etcétera. Uh, Asclepio, me parece que sí se dice en español, Asclepius, era el dios griego de la medicina y también se asociaba con la música. Y bueno, el Esculapio. canto griego, ¿cómo? Esculapio. Esculapio. Y bueno, también los cantos gregorianos en la Edad Media se les atribuyeron propiedades. Los árabes, Avicena y Psina, él enfatiza en su libro El Canon de la Medicina, que la música puede levantar el alma y tratar ciertos desórdenes de la mente o psicológicos, aunque claro, él no hubiera usado el término. Y en la música barroca existe un libro maravilloso que es el libro de Robert Burton que se llama Anatomía de la Melancolía de 1621, que era una cura para la depresión y otros desórdenes emocionales. Y hay muchos epitafios en instrumentos, muchas frases en dinteles de salones de música, donde se dice que la música es la medicina del alma. Música Claro. Ujú. Música Leticia Dolorum, me parece, no recuerdo la frase latina, pero que quiere decir que la música cura el alma. Ujú. Y hay ejemplos también en el siglo XVII, XVIII. Y bueno, eso que dices tú también es cierto, de que la música es un arte y la medicina también. Y bueno, la salud mental es parte de la medicina para mí. Y Ujú. claro que hay una parte de arte en esto, ¿no? En que la teoría, como dicen, la teoría es muy fácil en la práctica, pero en la práctica no lo es, ¿no? Me parece que una frase así. Pues es muy fácil leer acerca, yo lo veo ahora con los colegas que se dedican a la salud mental. A mí me impresiona que, bueno, toda la teoría que han leído y todo, a veces no tiene mucho en apariencia en común, aunque solo en apariencia no tiene mucho con el caso que tienen enfrente, ¿no? Yo nunca he discutido casos en ellos por cuestiones éticas, pero sí veo que de repente pues van con un paciente y pues es algo que yo no sabría cómo tratar, vamos,
Uno ve el paciente ahorita se quiere aventar por una ventana, eso no viene en el libro. ¿Qué hacer cuando el paciente se tira por la ventana? Estoy seguro que eso no viene, ¿no? Claro. Entonces, a mí el valor que tienen eso, sobre todo como seres humanos, pues me parece fascinante y lo comparto porque los músicos nos hemos visto involucrados a veces en rituales curativos. A mí me han hablado a veces para tocar en sesiones curativas, o a Bien. veces le hablan a uno para rituales. Sobre todo la música es una cosa ritual. Y el ritual es algo que sí yo siento que da mucha salud mental, porque un ritual de alguna manera nos comunica con los demás, nos sumerge en una comunidad. Y el estar en comunidad es reconfortante, ¿no? Siempre el no sentirte solo, el único loco del mundo, sino saber que hay otros locos como tú, es una cosa que es sanadora definitivamente, ¿no? Y bueno, Sí, sí. yo nada más quería hacer un par de apuntes acerca de que sí, la historia de la música, que la música al tratar con los sentimientos, que antiguamente llamaban afectos, siempre ha tenido que ver con lo que hoy tenemos conocido como salud mental, ahora ya más estudiado de manera más especializada, pero en alguna mente la salud mental tenía que ver con los músicos y nos llamaban ahí para encantamientos y para rituales y para curas y para tratamientos, ¿no? Y bueno, ese era un pequeño apunte. Y sí me Bueno, parece interesantísimo lo que dice Vladi acerca de materializar lo que trae el paciente afuera para que la agresión sea afuera y no hacia adentro. Eso es, pues es muy interesante. Es muy esa es la interesante. estrategia. Sí, Eso es lo que plantea como resolver el acertijo. Justamente es eso, porque radica en la forma de llevarlo a otro plano. Claro, Y claro. es como despertar de ese sueño también del que está atrapado Alicia en el país del pensamiento, Alice in Wonderland. El Claro, sueño el, el sueño es un país del pensamiento. que no necesariamente es de maravillas, ¿no? Exactamente, No sí, necesariamente es de maravillas. es No. que no necesariamente exactamente. es de maravilla, sí. Claro, 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 claro. Y sobre todo en el concepto de la locura, Mane, ¿no? El sueño de ese país no es necesariamente el de maravillas. O sea, a veces sí, porque se sienten cómodos, tal como vos planteaste, esa cosa de me siento Dios y lo que fuere, evita un poco, o evitan el concepto del paso a la realidad, de salir de ese concepto onírico, pero cuando ese concepto onírico es también el mortificante, me parece que buscan la salida, ¿no? Como que busca la puerta para salir de ese país que no es necesariamente de las maravillas y como que el arte se constituye como una puerta, ¿no? En ese caso. Al menos por ese momento, como poder tramitar al menos ese momento, ese instante, que no es poco. Bueno, porque yo pienso, a ver si tengo algo de razón en esto o de sentido hace. De alguna manera, por ejemplo, la música es una alucinación sonora, ¿no? De Ujú. alguna manera no es material, son sonidos que aparecen y que uno tiene la libertad de organizar como quiera, pero de alguna manera es una alucinación artificial del mundo sonoro concreto, ¿no? Recuerdo, hubo un movimiento de música en los 60s, 50s, no me recuerdo bien, por ahí, que se llamaba el movimiento de la música concreta. Y era muy Ok. interesante porque el movimiento de la música concreta planteaba que uno debería de hacer música con los sonidos de la vida diaria, es decir, con una taza, con el sonido del motor de un coche, con el sonido de la lluvia, con cosas que fueran concretas, materiales, y organizar esos sonidos materiales, ya sea por medio de grabaciones o partituras, lo que uno quiera, en música, ¿no? Y eso se me hace fascinante porque es organizar el mundo que es un desorden de manera ordenada en una alucinación que no es válida, simplemente es una alucinación que nos parece Pero agradable o cuidado, artística perdón. que no tiene presunción de validez científica, es a lo que me refiero, ¿no? Yo quiero, Una obra musical, cuando... Sí, sí, Mané. no, por ejemplo, es que yo no estaría muy de acuerdo contigo en este sentido, o no Ajá. sé si estoy entendiendo bien. Por ejemplo, hay un género de música moderna que yo no soporto, que se llama noise, Noise. ¿no? Noise, Todo o sea, ruido. ruido, ruido.
Entonces, su estética, o sea, con todo, tiene todo el derecho de existir. Lo más lejos que se pueda de mi espacio, sobre todo. Pero eso es un género de música completamente válido. Pero Pero claro, es pero supongamos, Absolutamente. Mane, que insoportable. esa música es producida como una puerta para salir de ese país. ¿No? Digo, un acompañado tuyo que está a punto de suicidarse, vos le propones hacer una música y esa música, lo que surge es esa música. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Sí, No como concepto artístico puramente, sino como concepto de salida y como concepto terapéutico. ¿Sí? exactamente. Digo, porque también convengamos con lo que decía Radames, Pink Floyd, el disco Dark Side of the Moon fue grabado básicamente en una estación de trenes de Inglaterra. El tema Times es nada, hasta la voz del sonido, digo, pero a su vez se le pone eso, una armonía, un concepto elemental que tiene que ver con el arte pura y exclusivamente, ¿sí? La diferenciación con lo propuesto en esto que vos decís de Noise, si fuese el producto de una puerta de escape, tal como nosotros planteamos, como vos planteás, del país del ensueño, es válido, pero como propuesta simplemente de artística, es calamitoso, me parece. Bueno, Digo, por pienso, ahí. ahí quiero apuntar algo. A Mane le parece espantoso. Yo no lo conozco bien, no puedo decir si me parece espantoso o no. De entrada no creo que me agrade mucho, pero quizá lo que me refiero es, el gusto musical es algo tan subjetivo y tan personal como el gusto por la comida o el gusto por los perfumes. Y como decían antiguamente, de gustibus non disputandum, de gustos no se discute. Y yo creo que, bueno, sí, si a ti, a Manny no le parece bien la música noise, seguro habrá gente con la que resuene esa música, que encuentre algo que escuchar, que encuentre algo Sí, bueno, que sentir en eso, ¿no? Yo lo mi veo, por ejemplo, hay abuela, una música, perdón, hay músicas a mí, por ejemplo, bueno, ya ahora no, porque la verdad reconozco mi error. A mí el heavy metal me parecía muy heavy y muy metal, entonces no lo oía mucho, pero ahora la verdad con el tiempo me han ganado al corazón, considero que son unos grandes especialistas de un género de música extraordinario, me sigue costando ya. trabajo en el sentido que a mí los sonidos de ese tipo no, pero ahora los admiro y me parecen gentes extraordinarias y Ay, estoy tratando de aprender. Vamos, que esto es muy subjetivo y depende de dónde esté uno también en su vida. Hay música, les recomiendo, por ejemplo, una obra de Edgar Varese que se llama Volumina, que a mí me parece maravillosa y se la he puesto a varios colegas y les parece espantosa. Entonces, yo pienso que ahí sí es muy subjetivo y qué bueno que no le guste el noise a alguien y qué bueno que le guste el noise a alguien, pero finalmente una música crea comunidad, que es a lo que me parece interesante, ¿no? Las músicas ahora siempre han creado comunidades de manera muy rápida e inmediata, ahora quizá virtuales, y ahí es donde yo siento que quizá también hay algo de terapéutico, ¿no? En el estar acogido por el grupo como ser humano, sobre todo en un mundo tan atomizado como el que tenemos ahora, donde nosotros, yo a mí me encantaría tener estas conversaciones con un café y unas gentes filmándonos o algo en vez de estar tan distantes. Claro, sería imposible hablar en Argentina, todos por distintas partes de la ciudad, pero vamos, había algo maravilloso en el mundo análogo que uno hacía aquí comunidad más tengo mi rápido, café, ¿no? ya está. aquí tengo mi café. Sí, hay el poder que tiene la música también, que por ahí es el nexo con todo esto, es que la música transporta, ¿no? Uno puede escuchar música que escuchábamos cuando éramos jóvenes, hasta podemos percibir los olores Sí. del momento y de la instancia. Y que por ahí Mira, eso, no, yo, dile, sí, tú claro. acaba. No, 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 adelante, adelante. iba a eso, digo, que esto y voy a esto, el poder de transportación que tiene la música también tiene que ver con una predisposición que nosotros tenemos para que esa música específicamente nos transporte a determinados lugares. Hay una banda australiana, un trío que se llama Glass Bean, no sé si lo escucharon alguna vez, Sí, se los sí, recomiendo. ¿Lo escucharon? sí, Bueno, sí. me parece magnífico, ese grupo me parece algo magnífico lo que hacen, y me he puesto a escucharlo con otra persona y se paran y se van porque no soportan ni los primeros acordes de eso. Digo, también tiene que haber, me parece a mí, una predisposición a que ese tipo de música o que esa música primero nos guste y luego nos transporte, porque a mí hay música que me Miren, gusta pero me transporta, ¿sí? Y hay música que me gusta y me transporta. Sí, Mané. de eso trata también este texto en el sentido, por ejemplo,
de que primero dice Dan Heimlich, lo siniestro que dice Freud es de esa cuestión cotidiana, estética, condición estética de lo cotidiano, decía hasta un momento que está escrito así en Freud, ¿no? Ujú. Entonces, eso en que se traduce, ¿no? En que si lo estético es una forma del que se resuena en la estructura, las memorias que refieren a eso que se vuelve a revivir, no se vive sino se revive algo, Sí, claro. y se resuena inconscientemente, eso es lo que le da como la experiencia estética, ¿no? Y pero que eso es lo consabido, dice. Pero todo esto es un proceso también permanente. Entonces hay que saberlo, ¿no? No, Porque el y arte me no se parece muy paga. interesante, No, perdóname, muy no sé interesante. si te puedo interrumpir descortésmente, que no es mi intención. Nada más recordar que es bien impresionante cuando uno ve cómo la historia de la medicina se va separando de la música, se va y luego la historia de la medicina se separa la salud física de la salud mental y cómo hemos llegado a especializarnos, y eso nos ha hecho comprender menos, pero también me gusta mucho recordar cuando la gente no tenía estas cosas tan separadas. Y hay una frase del Quijote que no sé si, que me parece que viene a cuento, por eso la digo, siempre mi amigo Antonio Corona, alcalde, colega, amigo, compañero de muchos años que falleció hace poco, tenía colgada encima de su escritorio: donde música hubiere, mala cosa no existiere, decía Cervantes en el Quijote, que me parece una frase maravillosa porque de alguna manera cuando uno encuentra música, y sobre todo recordemos que antes cuando había música había una comunidad, no había el derecho de apretar un botón, hacer play y sentir la música, no, eso no existió hasta Claro. que se inventó la electricidad. Entonces, antiguamente, yo creo que parte del sentido de esas frases, donde música hubiere, mala cosa no existiere, quiere decir un poco, cuando llegues a ver música va a haber una comunidad de gentes tratando de pasarla bien en la vida o de hacer algo positivo, y por eso no tengas miedo, acércate a la música, siempre es una comunidad ahí donde te van a estar bienvenidos, ¿no? Sea una comunidad alrededor de un palo con un tambor y haciendo cantos del tipo que sea, o sea, una orquesta sinfónica. Y eso es lo que hemos perdido un poco, esa Lo que, sensación de que la música tiene que ver con comunidad, con humanidad, y no solo con o sea, sonidos, ¿no? pero yo creo también que no solamente es, digamos, como se plantea aquí, ¿no? Solo creo que lo importante de esta música es que se juega en una cuestión de la cosa, ¿no? Cuando tocas, improvisas, estás, no piensas. O sea, pensar es una forma de estar, si quieres, como más claro. Pero esa es una de las cuestiones de la cualidad. Pero si tú te pones a querer diferenciar la realidad o la vida de eso, uno está ignorando que la condición humana se sostiene de la cosa más absurda también. O sea, la locura nos muestra que Que sí, estamos locos todos. o sea, que lo que no existe es esa realidad de todos que compartimos, ¿no? Pero la O música la sea, materializa un poco en el sentido que dice Christopher Small. Cuando uno va a un concierto masivo, de alguna manera, me parece que estos son los tres puntos que él menciona. Uno está en la comunidad ideal, porque todos comparten tus valores. Es decir, si yo voy a ir a un concierto no quiero decir de metal, porque ya hablé de la gente de metal, pero voy a un concierto de salsa, ok, voy a un concierto de salsa. Toda la comunidad de ahí va a estar de acuerdo en que el trópico es el mejor clima, las frutas son maravillosas, la comida de Cuba es la cosa, porque es música que asociamos con el trópico, y la gente pues tiende, todo el mundo va a ir con sombrero Panamá quizá, todo el mundo baila salsa porque es música tropical. Vamos, es el mundo ideal para la gente que le gusta la cosa tropical. Lo mismo pasa si a uno le gustara, no sé, los himnos fúnebres. Va uno a un concierto de o himnos sea, fúnebres, más todos bien, deprimidos. por Y ejemplo, vamos, espera por un momento, el mundo se vuelve ideal, y el mundo donde estamos todos separados se vuelve el mismo mundo loco para esta comunidad que comparte los mismos valores. Dice Small, también compartimos cuando vamos a un concierto esa necesidad de estar en una naturaleza ideal, es decir, cuando uno está en el concierto, el mundo físico es ideal, todos los sonidos son ideales alrededor de uno, la cerveza aparece de la nada,
las bocinas y las pantallas nos transmiten imágenes de un mundo físico que también es ideal. Y otro punto que no recuerdo ahora cuál es, pero me parece que es un poco lo que mencionas, que es terapéutico, pero en masa. Me explico, es como lo que decías del paciente que pone afuera lo que trae para no agredirse a sí mismo. De alguna manera la comunidad cuando va al concierto de metal, pone afuera en el concierto todos sus valores, sus principios, su mundo existe por un momento y salen catárticamente aliviados al mundo real, diciendo, bueno, no importa, yo voy a obtener energía para lidiar con el mundo real en estos días de la semana hasta el próximo concierto, porque en el próximo concierto voy a entrar a ese mundo ideal que a pesar de que no es alucinante, me da energía para vivir y lidiar con el mundo que no es como yo quiero. No sé si hago sentido. Uh-huh. Sí, yo creo que por ahí tiene que ver el sentido que le das. Me parece que es un concepto más de tribu, digamos, más de pertenencia, tribu. de concepto social. Y por ahí el planteo que tiene que ver con lo de Mann es un concepto, me parece, Mann, más desde lo individual, ¿no? Desde lo individual, claro. La locura me parece que es un concepto elementalmente individual. No. Pero no sería esta una locura colectiva cuando todos van, por ejemplo, a ver a los que mencionabas, los del queso, ricoteros, ¿cómo ricoteros? Ah, sí, Patricio Rey, los redonditos de ricota. Yo no participo mucho de la idea de la locura colectiva. Yo creo que la locura es absolutamente individual. Me parece a mí. No, porque fíjate, yo creo que más bien la normalidad está más loca que una cabra. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Uno de los tipos que estoy estudiando así con fervor y me encanta, me apasiona, se llama Schreber. Uh-huh. Y hizo aportaciones en muchísimos campos, ¿no? Sí. Muchas. Y una de las cosas que planteaba es dónde termina la razón y dónde empieza la fe, por ejemplo. La fe. Y cómo se produce la religión, ¿no? Uy, qué bueno. Si lo vemos ahí en esa pinche normalidad, que también lo más sagrado, ¿no? O sea, San Jerónimo, güey. San Jerónimo es un santo que caminó con la cabeza hacia agarrando los brazos, con la cabeza aquí, 6 kilómetros. Con su cabeza. Por eso decía un santo, con su propia cabeza. Bueno, él iba corriendo, cargando su cabeza, 6 kilómetros, güey. Yo creo que los 6 kilómetros se cayó, algo así pasó. Pero ese es San Jerónimo, güey, ¿no? Entonces tú crees en San Jerónimo. Pero eso es sagrado. No vayas a creer que es un delirio, güey. No vayas a creer que es un delirio. Por ejemplo, la comunidad de las Jerónimas, donde estaba Sor Juana, todos creían en San Jerónimo de alguna manera. No sería, vamos, sí entiendo que la locura es individual y estoy de acuerdo, pero ¿no es un poco entonces una especie de alucinación temporal colectiva cuando vamos todos a misa y adoramos, no sé, a un Dios que ya está descontinuado, digamos? Sí, pero uno va a misa por una cuestión personal y en esa cuestión personal se adhiere, digamos, a un concepto colectivo. No todos los que están en misa están en la misa por la misma cuestión. No, pero además lo que yo estoy planteando ahí es que el hecho de que vayamos todos los domingos, o sea, por ejemplo, a la iglesia, a la misa y todo esto, si uno ve la construcción histórica del discurso, el concilio de Nicea, a un emperador diciéndoles que si no van a aceptar esa historia de la humanidad, del cristianismo, les corta la cabeza a todos los obispos, ¿no? Los convenció. O sea, los convenció, güey, y eso es esa es la fisionomía de nuestros fantasmas, de nuestros mitos, o como la estructura de nuestra religión. Sí, es por un dictador en el siglo V. Efectivamente, sí. Así, entonces, no, pues qué padre, qué normal, ¿no? Entonces, y de ahí a pensar, por ejemplo, en la Edad Media, cómo construía fantasmas la iglesia para tener más poder y dinero, ¿no?
en lo Bueno, que eran pero además los a tribunales. ver, un Todo último eso tiene que intento, a ver ver con la si locura. puedo argumentar algo Bien. a favor. No voy a discutir con ustedes porque ustedes se especializan en la locura y en eso sería una locura de mi parte tratar de discutir con ustedes acerca de ese tema y sobre todo de manera educada. Pero me pregunto entonces, por ejemplo, otro ejemplo que a mí me parecía alucinación o locura colectiva, que es más drástico, digamos, los gentes estas de Waco, Texas, que se tomaron el Kool-Aid y se Sí. mataron todos porque pensaban que había un Son ovni detrás del diferentes. eclipse, pero no es un grupo con una alucinación colectiva y una locura colectiva. Claro, estoy de acuerdo que todas tienen un origen individual muy preciso, Ujú, ujú. una cosa muy particular, pero en algún momento, así como cuando todos vamos al mercado, no estamos de acuerdo en el mercado, ni todos vamos a comprar limones, estamos en una actualidad colectiva de mercar. ¿No sería un poco eso una locura colectiva? Todos nos tomamos culé y nos vamos a subir al avión y nos vamos a ir a otro planeta. Sí, pero no supongas, Radamés, que lo colectivo es sano. No, no, ¿qué Tampoco existe cosa que sea así? lo sano por ser colectivo. O sea, la No, no, realidad no, está más loca que las cabras. Y permítanme poner como ejemplo a la República Argentina en este momento, ¿no? Eh, hay una cuestión básicamente y elementalmente constructivo desde lo político, ¿no? Que también es un concepto colectivo lo político. Me parece que es uno de los exponentes más colectivos que puede existir la política, ¿no? Como el pensar en el otro, la concepción del otro. Y la propia política, en el caso puntual de la República Argentina, hizo que el otro desaparezca. Yo tengo una teoría con así estamos respecto acá, a ¿eh? esto. Bueno, pero claro, digo, durante mucho tiempo, una vez escuché a este boxeador, Muhammad Ali, que él hablaba todo de Ajá. cómo la palabra, lo colectivo, decía que lo blanco era puro y lo negro era lo impuro, y ponía como un montón de ejemplos, la blanca Sí, sí, sí. nieve. Y yo hace un tiempo que vengo pensando en el concepto de transparente, ¿no? Cuando dice ser transparente como concepto elemental de pureza. Y nos hemos convertido tan transparentes que desaparecimos para el otro, no existimos para el otro. Porque colectivamente nos han dicho que lo transparente era bueno y lo transparente se convirtió tan bueno que nos convertimos en un concepto absolutamente individual. El otro no existe. Yo vivo en una ciudad que es la ciudad de La Plata, donde el tránsito es terrible, pero terrible. O sea, estacionan en doble fila, bueno, digo, y eso porque doblan en las esquinas y no ponen el guiño para doblar. Eso es la desaparición del otro. Y Y eso de sí la es comunidad. eso también es un concepto colectivo, pero el tipo que no pone o que estaciona en doble fila, ese concepto colectivo del que el otro desaparezca partió de un concepto individual, que es el sálvese quien pueda, me quiero salvar yo. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, hoy nuestra historia nos permitió, gracias a Mane, andar por estos caminos maravillosos. Hoy tuvimos historia, tuvimos locura, tuvimos en básico también muerte y tuvimos música, así que hemos recorrido estos tres tópicos que cada viernes nos proponemos recorrer con no siempre me parece la misma holgura con lo que pudimos hacerlo hoy, porque fue un tema realmente fascinante, me parece que es maravilloso. Te encargo, Mane, que nos pases el link ese para poder firmar y poder hacer que esto se haga realidad, el concepto del arte como herramienta, me parece algo fantástico. Y permitime agradecerte por haber traído este tema, porque me parece que es un tema tan fascinante que hace una hora que estamos hablando sobre eso y divagando en nuestra propia locura individual, que la hoy posiblemente sea colectiva. Pero qué interesante es el arte, qué interesante que es el arte que promueve estas cosas, ¿no? Y que nos permite compartir a la lejanía también estos gustos, estos placeres que nos damos a partir de ahora, que espero cada viernes. Amigos, yo como siempre les agradezco esta participación que hemos tenido hoy. Y nada, les dejo si quieren cerrar con alguna reflexión y poder despedirnos de quienes nos escuchen. Pues rápidamente agradecer a Mane que nos haya compartido su experiencia en París, en el importante hospital de Santán, que nos haya compartido su visión que tiene acerca de esta locura individual con la que ha tenido
pues encuentros personales todas las semanas, yo creo todo el tiempo como acompañante terapéutico. Yo les agradezco también a Vlad y su elocuencia, su buen espíritu, y que me dejen compartir en este pequeño mundo de ustedes, del psicoanálisis, con lo que uno sabe de los sonidos, y encontrar este punto de encuentro y hacer un poco de colectividad y de intercambio, siempre enriquecedor, y bueno, seguir todos los viernes y otra vez agradecerles. Muy bien, gracias. A mí dos cosas nada más que me quedan como preguntas, ¿no? Este, ¿qué, qué formas toma el pensamiento, las acciones que tienen que ver con cómo se cree este arte, que se crea como con las mismas piezas, además muchas veces del arte, como son las palabras, como son las imágenes, como son los objetos, como es el silencio, ¿no? También. Excelente. Me encantó. Me encantó como me encanta compartir con ustedes este momento, amigos. Así que espero que nos volvamos a encontrar el próximo viernes con un tema nuevo y ojalá que quienes nos miren disfruten tanto como al menos lo disfruto yo de estas charlas Nosotros, sí. tan maravillosas. Así que les dejo un abrazo muy, pero muy grande y muchas gracias por volver y muchas gracias por permitirnos estas cosas. Gracias Nos a ti, vemos. Vlad, y gracias, man. Hasta luego. Cuídense, amigos, por favor.